Anteriormente, recordemos, el valor de la mínima era 234.000 pesos, 10.000 pesos más. Eugenio Semino es con quien vamos a conversar ahora. Él es defensor de la tercera edad y nos va a explicar un poco en qué consiste este movimiento del gobierno y cómo es evaluado. Eugenio, buen día. Paula lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Paula? Qué gusto poder saludarla. Gracias, igualmente. Bueno, ¿cómo analizamos este movimiento del gobierno? Hace mucho que no conversamos y bueno, es un tema fundamental que ya tiene sus días, pero ¿cómo fue recibido? Sí, en realidad lo que estamos asistiendo es a más de lo mismo, pero peor, porque la degradación del haber ya es a niveles insostenibles, ¿no? No solo que es poco explicable. Fíjese, Paula, que tenemos 5 millones de jubilados y pensionados que, tal cual usted lo decía, mes que viene, aplicándose el 4.17, que es la inflación en el mes de agosto, van a estar cobrando 10.000 pesos más que este mes. Que es una burla, decías, poco explicable por todo lo que ya venimos hablando, ¿no? Lo que significa también el recorte de los medicamentos, del Vademecum de PAM y el aumento de los alquileres, de la canasta, bueno. Sí. Mire, estoy acá con una colega que está trabajando sobre la nueva canasta de jubilados. Sí. Se va a conocer en pocas horas. Y claro, cuando veía el tema del aumento, ella me decía, son 5 litros de leche y un paquete de fideos. Mire lo que estamos hablando. A los que ya no cubren o no cubrían un tercio de su canasta de necesidades básicas. Por lo cual es absurdo ético y estéticamente. El sistema político, los actores políticos evidentemente están al margen de esto, porque siguen haciendo el ajuste de la economía sobre el sector y se festejan los superávits fiscales ahora, mensuales, que lo están pagando tanto jubilados, pensionados, como personas con discapacidad, que inclusive cobran menos. Claro. Hoy están con el bono y todo en el orden de los 255.000 pesos. Inclusive, con una cuota de particular sadismo en la medida, porque fíjese que se anunció ya el porcentaje de reajuste para octubre, pero al día de hoy no hay resolución sobre ese pago en negro que se hace desde hace 2 años y 2 meses en la Argentina, que se llama bono, que, bueno, la anterior administración lo subía antes de la elección y costaba al mes siguiente, en el 2023, con el resultado 211% de inflación y 140% de reajuste de bono. Y lo que va a dar este año, tomando el ejemplo de la anterior administración, aunque se dice que son diferentes, el actual ministro de Economía congeló ese bono desde hace 8 meses en 70.000 pesos. Por lo cual, cada mes vale menos en términos del poder adquisitivo del bono. Y no lo anuncian porque cualquier día pueden decidir no pagarlo. Decidieron congelarlo 8 meses y pueden decidir no pagarlo. Y es más, usted decía cuál es el aumento, cuál va a ser el aumento. En realidad no es aumento, porque el reajuste que se hace a los jubilados de la mínima y la submínima, 6 millones. Cuando hablo de submínima hablo de personas con discapacidad y hablo de las PUAN, que cobran el 70% o el 80% de esas mínimas, por eso hacía la referencia. La pensión universal para el adulto mayor, que está en 195.000 pesos, Eduardo, ¿no? Eugenio. Exactamente, sí. Exactamente. Y fíjese que lo que viene ocurriendo no es que aumenta, sino que es más. El jubilado, esos 6 millones siguen perdiendo respecto a la inflación, respecto a lo que reciben de los bolsillos.
porque decimos, bueno, ahora se va a aplicar el 4.17, pero en realidad como se aplica, tal cual usted lo señalaba en la presentación de la nota, sobre el haber nada más, y el bono está en las condiciones que estamos señalando, sobre el total, esos 100 millones de personas no reciben el 4.17, sino que reciben 3.2. Claro. Es decir, reciben menos que lo que se suponía era algo que parecía inevitable porque proviene del ITE, que es una medición que conocía, etcétera, etcétera. Es decir, ahora a esto tenemos un oficialismo que ejecuta estas políticas y tenemos una oposición silente sobre estas políticas, que un día votó una moderadísima reforma y que luego muchos de los que votaron a favor, después votaron en contra, votaron por el veto, comieron asados. Los 5 radicales. Una cosa repugnante, ¿no? Pero en particular, a partir de ese momento pareciera ser que para el Congreso de la Nación, que tuvo 8 meses discutiendo esa pequeña reforma, con el veto terminó la historia de los jubilados. Entonces ya están en otras cosas y parece que el tema, esta crisis humanitaria del sector, no existe más ya. No, y sobre todo, Eugenio, el tema es que recae sobre los jubilados. El superávit, el déficit cero, recae sobre este margen de la población que, bueno, ya hemos hablado, el cansancio, que debería entrar en el júbilo de su vida. El IARAF, por ejemplo, estimó que en los primeros 8 meses del año el recorte del gasto fue del 30% respecto a igual periodo del 2023, y que recae en un 26% de ese recorte sobre los jubilados. Como defensor de la tercera edad, ¿qué expectativa de seguir peleando por esta situación cuando además vimos, y esperemos no ver más, pero todo indica que no va a ser así, la represión, ¿no?, a los jubilados que reclaman por sus derechos o para que se revean las decisiones que se han tomado? Sí, venimos diciendo hace mucho tiempo que los jubilados están pagando el superávit que se festeja con la vida. Es decir, quienes hacemos asistencia directa, nosotros tenemos 300, 400 casos por día, vemos esto descaradamente. La gente no solo pierde calidad de vida, sino que pierde la vida. Y esto viene desde hace tiempo, por eso hablamos de crisis humanitaria. Y en tema 2 es que, por eso mencionaba el tema de que el ajuste se sigue dando y que aún esa reforma misérrima que implicaba 18.000 pesos más para los de la mínima y entre 11 y 13.000 pesos más por única vez en ambos casos para las submínimas, tampoco lo permite el Ejecutivo, o que se le incorpore el RIC, que cuando dan mayor número que el IPC a lo que es el cálculo de movilidad, o que se incorpore, cosa que no debió ser nunca de otra forma, el pago negro, el bono se incorpore al haber. Bueno, estas cosas que no admite el Ejecutivo, y por eso vetó brutalmente. Bueno, ¿qué hizo el sistema político? Absolutamente nada. Están condenando al que votó de Trepolo. Pero nosotros sí hicimos. En este sentido está pasando también en la provincia, de Córdoba. Hicimos una demanda de inconstitucionalidad del veto en contencioso administrativo federal, conjuntamente con el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Presentamos a jubilados planteando la inconstitucionalidad del veto, y esto ya lo vienen reproduciendo. La demanda está a disposición de todos aquellos que la quieran utilizar.
y ya ayer se presentó en Chaco, se está presentando hoy en Chubut, bueno, y se está trabajando también en Córdoba para hacer presentaciones en el mismo sentido. Bien. Y estamos planteando simplemente que la ley sancionada se promulgue, es decir, el veto es inconstitucional, por lo cual hay que promulgar la ley, ¿no? Por lo menos es un pasito Claro, la ley votada en el Congreso en su momento por la gran mayoría. Bueno, entonces este es el trabajo que se está llevando adelante para que se declare inconstitucional el veto del presidente Javier Milei con respecto a la ley de movilidad jubilatoria. Eugenio Semino, muchas gracias por este ratito de conversación con Puntal AM, como siempre. Gracias. El agradecido soy yo. Un fuerte abrazo. Hasta luego. El defensor de la tercera edad, entonces, ¿no? Más allá del análisis de lo nulo, que es el aumento anunciado por el gobierno, que no sirve realmente para nada, con una nueva canasta de jubilados que está muy lejos por encima de lo que cobra una mínima, un jubilado con la mínima. El trabajo que se está haciendo de la Defensoría a nivel federal en diferentes provincias para que el veto sea declarado inconstitucional y que se promulgue la ley que fue votada en el Congreso con la nueva fórmula jubilatoria. Nos vamos a ir a la pausa y ya continuamos con más Puntal AM.